Ya decíamos que desde bien tempranista está aquí con nosotros a tomarse el café y a conversar sobre los proyectos y todo aquel motivo que le lleva a incursionar en la política. Es un gran amigo, es comunicador, es docente, es político y con nosotros estará conversando en los próximos minutos Hipólito Martínez, a quien saludamos. Y comienza el viernes con buen pie, porque después de esa referencia y esos halagos enviados desde la culta olímpica Ciudad de La Vega, yo creo que para que usted el fin de semana ya haya cobrado. Muchas gracias, mi distinguido amigo Frank Rodríguez, Lenis Tejada y a don Adalberto de León, ¿verdad? Y con ustedes a todo el pueblo dominicano y más allá que sigue este espacio. Entonces, Hipólito, ¿usted está tan bien parado en La Vega como en Santiago o mejor allá que aquí? Bueno, nosotros estamos desarrollando una carrera política y entramos en interacción con todos los sectores, con todas las personas. Tratamos de escuchar más que de hablar y de alguna manera ser empático, es decir, de ponernos en el lugar de los demás, de comprender sus inquietudes. Y en ese sentido vamos trabajando, haciendo camino al andar, como dijo el poeta. Y entonces en La Vega tengo una serie de amigos dentro del partido Fuerza del Pueblo y es compañeros de labores en la comunicación, en el magisterio, grandes figuras. Es decir, que desde aquí un saludo para los veganos, que son buenos todos, los santiagueros, que son gente, ¿verdad?, ejemplo de hospitalidad, y todo el pueblo dominicano, que es la nación que nos vio nacer, ¿verdad?, y de la cual nos sentiremos siempre orgullosos de ser parte de ella. Tenemos alta audiencia en La Vega nosotros, Bueno. Diario 55 y El Café, así que nuestros amigos de La Vega, ahí va el saludo. Continúan las aspiraciones a presidir el Municipal de Santiago. Sí, nosotros tenemos una visión de partido y una visión del sistema democrático, del sistema político y naturalmente de uno de los actores del sistema de partidos y del sistema democrático, que es nuestro partido en el cual pertenecemos. A mí, como decía mi padre, que en paz descanse, a mí no me gusta que los juegos y las campañas electorales se pierdan de manera pendejamente, como decía mi papá. Entonces, porque la política es una ciencia y tiene varias especialidades. Hay una gerencia política que tiene que ver con la gobernanza, con el manejo interno de todos los sectores y personas que forman parte de un determinado partido político con el objetivo de llegar al poder. Y tiene esa especialidad, una dedicatoria de los que hacemos carrera política, que nos dedicamos a ella y que tenemos que hacer todo un ABC para lograr el mejor de los resultados. Y cuando en una plaza electoral como la de Santiago quedamos en un último lugar, habiendo tenido un candidato como Leonel Fernández, que es el que más construcciones y realizaciones puede mostrar, no solo en Santiago y en la región norte, en todo el país, que Leonel Fernández transformó a la República Dominicana. Entonces, ese aprecio, esa lealtad, esa simpatía, esa impronta de Leonel Fernández y la modernización de este país, el partido que él fundó y que él preside debe saber recoger. Y ahora que estamos en el marco de un congreso elector partidario, es para renovar las estructuras del partido y fortalecerlo de cara a la próxima contienda, el próximo juego político electoral del 2028. Y en ese sentido nosotros tenemos una serie de ideas y de iniciativas y de experiencia, ¿no?, y relaciones, modestia aparte, que la queremos poner al servicio del partido. Obviamente el partido es un ajedrez de intereses políticos generales, particulares y especiales, y en ese sentido no siempre uno cae en la posición que le gustaría, pero en sentido general el partido está en un proceso de construcción de consenso para ver cómo lleva las figuras que deben dirigir el partido de cara al próximo torneo electoral, y en ese sentido nosotros estamos listos para presentar el plan
que debe, entendemos nosotros, desarrollar la fuerza del pueblo para convertirse del partido del segundo lugar al partido del primer lugar, el partido de gobierno para el próximo periodo. Ese plan político tiene, a mi modo de ver, debe tener, sí, porque es un plan que hay que hacerlo entre todos, porque es un plan democrático de trabajo electoral, político. Debe tener 5 pilares fundamentales, 5 temas grandes, puntuales. La organización electoral, el trabajo electoral del partido, la democracia interna, la incidencia social para la oposición política, la incidencia mediática para la vigencia y la gravitación en los diversos sectores, y por último, la sostenibilidad financiera. Cada uno de esos ejes tiene una serie de componentes, de elementos y una serie de actores que necesitan impulsarlo y aplicarlo. Eso naturalmente son ideas que se pueden realizar y que la podemos explicar, sobre todo a los compañeros y compañeras que les interese nuestra visión. Nosotros tenemos el interés de que la fuerza del pueblo se convierta en el partido número 1 de Santiago, abrazando y abriendo las puertas para integrar a todos los sectores que tienen inquietudes, y ser el mejor intérprete de las inquietudes de los diversos sectores que conforman la vida social, política, cultural y económica, artística, deportiva de Santiago, y que al mismo tiempo eso impacte de forma efectiva en toda la región y eso nos dé un aprecio, el favor de los electores y seamos el partido número 1, porque en el 2028 van a producirse cambios políticos en el país. Ya el presidente Abinader y su partido están agotados, llevan 2 periodos, la corrupción, la ineficiencia, la inseguridad ciudadana, el desempleo, el alto costo de la vida, los problemas por los que él o ellos llegaron están ahí, más graves, más profundos, y el endeudamiento externo. Entonces ahora ya el pueblo dominicano sabe que por ahí no es el camino. ¿Para cuándo deberían elegirse las autoridades de la Fuerza del Pueblo a nivel municipal? El proceso va lento. El Congreso Elector, Manolo Tavares Justo, comenzó el 2 de marzo. Vamos por el 27 de junio y ya se han hecho la Comisión Nacional Electoral, el reglamento, las comisiones electorales se van creando y hay un diálogo interno, y eso es muy importante. Va lento, pero avanza y es muy importante. Entonces se supone que ya de aquí al mes de agosto, vamos a suponer que en 60 días más se hayan hecho todos los amarres y los diálogos y que podamos tener un partido ya dispuesto a hacer un plan en cada demarcación para ir a las calles a buscar el favor del pueblo dominicano. Mire, Hipólito, hay mucha gente que son partidarias de que si en estos momentos hubiese elecciones, Leonel Fernández tiene todas las posibilidades de ganarlas, pero hay que trabajarlo, y estos elementos que tú mencionas pues son importantes para que Santiago por lo menos despierte, ¿verdad?, en este tema que parece ser que ha entrado en un letargo, porque no vemos ese predominio aquí como lo tiene el gobierno y sus representantes como partido político. Claro está, eso se entiende, ¿verdad? Ellos manejan los recursos y las cosas públicas. Mi inquietud está en caso de tú obtener, que no lo dudamos, la presidencia del municipal. ¿Esto sería compatible o cesarían tus aspiraciones para dirigir a Santiago Oeste? No, no es incompatible. Se trata de un cargo, de una función en el partido que la puedo desarrollar porque para mí es una función técnica, política. Es decir, una función de coordinar algunas actividades del partido, ¿verdad?, en una determinada demarcación. Ya las aspiraciones políticas, cuando se abra ese proceso interno, definirá. Nosotros no renunciamos a ninguna de las ideas con las cuales hemos trabajado durante un tiempo. Bueno, ya todavía no es la etapa, ¿verdad?, para hablar de esos temas, pero una cosa no implica la otra. Es decir, que
si me eligieran presidente del partido en el municipio de Santiago, no implica eso un abandono de las aspiraciones de Santiago Este. Hay otros, para nada. Además de Por ti, el contrario, se fortalecen porque lo que pasa es que en Santiago Este nosotros que desarrollamos unas aspiraciones, digamos, competentes, fuertes, pero por tener un entorno desfavorable en Villa González, en la circunscripción 1, en Santiago de los Caballeros, eso nos ala hacia abajo, nos debilita. Por eso a nosotros nos interesa que el partido esté fuerte en todo el entorno, porque un entorno entonces favorable nos empuja y más fácil se logran los objetivos ya en cada demarcación. A nosotros nos interesa y los compañeros de la Fuerza del Pueblo pueden tener la garantía de que vamos a desarrollar una línea de oposición verdadera, porque la oposición tiene que ser oposición, porque como decía un sacerdote francés, Santo Cura de Ars, decía, los que caminan los caminos del Señor y no se encuentran con el demonio de frente van en la misma dirección que el demonio. Es decir, lo que vamos hacia el poder, ¿verdad? Lo que buscamos el poder y no nos encontramos con el gobierno de frente, vamos en la misma dirección que el gobierno, o sea, porque no estamos haciendo oposición. Entonces, nuestra línea, del plan, una de las 5 prioridades es ser un partido de oposición. No necesariamente eso significa que hay que estar en las calles todos los días, pero hay que estar viendo cuáles son las preocupaciones del pueblo y llevarla. Entonces, nosotros aspiramos, ¿verdad?, a que la Fuerza del Pueblo sea la primera fuerza de oposición, para que desde ahí vayamos a recoger las inquietudes y el pueblo nos apoye, nos dé la confianza. Otros compañeros del partido ya han expresado abiertamente, públicamente, interés de ocupar esa posición, o tú eres el único que lo ha manifestado. Hay varios y se mencionan muchos dirigentes que podrían ser, porque se está también construyendo un consenso y en el consenso se buscan todos los nombres. Algunos buscan nombres de figuras de renombre o que hayan sido, digamos, funcionarios de nivel. Para nosotros eso no tiene la más mínima importancia. Lo más importante para nosotros es tener la disposición. Y está definido. Porque más hace el que quiere que el que puede. Está definido cómo será el proceso. El proceso en principio debe ser de votación porque es un congreso elector. Sin embargo, ¿levantando la mano o sufragando algún voto? Sufragando por el voto. Inclusive cuando se haga la primera ronda, se van a hacer 2 rondas de votación, una primera ronda a nivel nacional para elegir a los miembros de la dirección central, los presidentes de demarcaciones, es decir, de provincias, de circunscripciones, de municipios, de distritos municipales. ¿Y quiénes votarían aquí, por ejemplo, en Santiago para todos elegir el municipal? Los presidentes de direcciones de base. Es decir, aquí en Santiago, en toda la provincia, hay 5.000 y tantos, 5.700 presidentes, hombres y mujeres, ¿verdad?, que presiden direcciones de base. ¿Aquí en Santiago? En toda la provincia. En la provincia. En la provincia. 5.000 y tanto. No Hipólito, ¿es una estratagema política de tus adversarios al interno del partido o compañeros interesados en la misma posición? Esta idea que se ha comenzado a vender de que tú eres el candidato natural para presidir el distrito municipal de Santiago Oeste y no el de Santiago. Bueno, pero el distrito municipal, ¿verdad?, Santiago Oeste, a nivel de nuestro partido, tiene un presidente, que es el honorable, gran amigo, diputado José David Báez, profesor José David Báez, con el cual el partido tuvo una muy buena participación y él ha manifestado, ¿verdad?, que le interesa continuar ahí. Por tanto, nosotros, que también somos, ¿verdad?, orgullosos de pertenecer a esa plaza, podemos dar un paso hacia adelante y poder hacerle un servicio al partido donde se nos necesite. O sea, nosotros, como especializados en los temas políticos, nos interesa jugar un papel, el mejor papel que se pueda. Naturalmente hay gente que ve
en todo un problema y quieren, ¿verdad?, arrinconarnos. Para nosotros es una honra servir al partido donde quiera que nos toque. ¿Cómo se llama el diputado? José David Báez. ¿Se lo recordaba? Como es de la circunscripción que es de su 1, circunscripción. lo tengo identificado y últimamente presentó una o dos mociones en la Cámara y lo vimos por ahí. Parece que las luchas internas dividen los partidos, cualesquiera que sean, no importa las siglas. Ayer publicaba el periódico El Nacional, creo que es el único vespertino que tenemos todavía, El Nacional, un titular que dice: la fuerza del pueblo no logra superar crisis por la Secretaría General. Sí. ¿Qué es lo que está pasando a nivel nacional con la Secretaría General y esta crisis de la que habla el periódico El Nacional? Bueno, es que la Secretaría General la encabeza el compañero Antonio Florian Peñita, que fue el líder del Partido de los Trabajadores Dominicanos cuando se constituyó la Fuerza del Pueblo. Y él pasó entonces en los esfuerzos para constituir la Fuerza del Pueblo, se pactó en el pacto de fundación, valga la redundancia, que Leonel Fernández, ¿verdad?, es el líder de la Fuerza del Pueblo y presidente, y que entonces Antonio Florian, que es la fuerza que posibilitó, el cabecilla, la estructura partidaria que facilitó la construcción de la Fuerza del Pueblo para ganar el reconocimiento y luego dar los pasos de avance del 2020. El nombre, ¿verdad? El nombre, pero una batería importante de dirigentes. Que era el PTD. El PTD, más de 150 cuadros políticos que formaban parte de esa organización. Y entonces hay un pacto, digamos, de naturaleza histórica. Ahora que la Fuerza del Pueblo se coloca en posición, ¿verdad?, en un segundo lugar a partir de las elecciones pasadas y que avanza de forma certera, entendemos nosotros que a ganar el gobierno, entonces hay una serie de compañeros que en sus legítimos derechos políticos internos aspiran a esa posición, pero ya eso se ha ido discutiendo, se ha construido el consenso y Antonio Florian va a consolidarse, a repetir como el secretario general, al igual que Leonel Fernández como presidente del partido. ¿Se ha construido consenso? Sí, ¿O se impuso a Peñita? No, o sea, se reflexionó en torno a eso. No, pero eso no fue lo que Dionis Sánchez dijo. No, pero que... Dionis Sánchez y Manolo Pichardo, eso no es en esa línea que se han expresado. Todos ellos han expresado que se acordó, ¿verdad?, en la discusión con ellos, de que ya Antonio Florian sea el secretario general, continúe siendo el secretario general, ese organismo del partido será fortalecido, porque entonces habrán otros secretarios adjuntos a la Secretaría General del partido para fortalecer la dinámica de trabajo y ampliarla. Y eso es Pero es distinto Hipólito Consenso que imposición de Leonel. No es democrático. Sí, es democrático porque dentro de la democracia está el diálogo para como herramienta de construir el consenso. Lo que Dionis Sánchez sugiere es que Peñita queda impuesto por Leonel y que él entiende que Leonel lo hace por agradecimiento. No, Dionis Sánchez ha entendido cuál es la realidad histórica, es que la fuerza que hizo posible crear la Fuerza del Pueblo... No lo sabía Dionis Sánchez. Él lo sabía, pero hizo el intento y eso es válido por él. Pero Leonel Fernández, que es el hombre más coherente en política, que cumple su palabra, que aterriza con cada quien que hace posible su victoria. Aquí hay gente muy ingrata en política, que una cosa es con guitarra, una cosa es en la oposición y otra es con violín en el poder. Y entonces después patean a la gente. No, Leonel no es de esos líderes. Leonel cumple los acuerdos, reconoce. Recuerden que Leonel fue producto del Frente Patriótico y le dio un trato delicado, consecuente al Partido Reformista y a su líder histórico, el doctor Balaguer. Y después se le fueron. Después hubo algunas inconformidades de las estructuras de ese partido en su momento, pero históricamente las masas balagueristas hoy coinciden en que Leonel Fernández es su líder histórico, aunque algunos dirigentes han pactado y han estado dando saltos y han coincidido ahora con el gobierno, pero la base del electorado
reformista, favorece al doctor Leonel Fernández y esa es parte de su base social. Mire, yo a veces como que siento que no ha habido un respaldo, un apoyo de las denuncias que ha estado haciendo el vocero de la Fuerza del Pueblo en el Ayuntamiento de Santiago. Nos referimos a Odalis Tejada, que también es miembro de la dirección central de su partido, y ha hecho una serie de denuncias y como que no siento esa fortaleza de sus denuncias a través del partido aquí en Santiago. Por eso ahorita señalaba de como que no se sentía tanto, si no es por las posiciones que ha presentado Odalis en el ayuntamiento y en el Consejo Edilicio. Bueno, los regidores de nuestro partido en el Ayuntamiento de Santiago de los Caballeros, el bloque de nuestros ediles, ¿verdad?, está haciendo su trabajo, haciendo las denuncias, documentando y presentando los temas que generan alguna preocupación por parte de los diferentes sectores de Santiago. El abuso de poder del alcalde, la ineficiencia, la corrupción municipal, los contratos de grado a grado, una serie de temas desacertados que van en contra del interés general de Santiago. Y es lógico que no coincido, ¿verdad?, con el fondo de tu pregunta, en el sentido de que quizás no hay un respaldo social a todo eso porque es consecuencia de que la Fuerza del Pueblo está en una especie de paña boba. Es decir, estamos en medio de un congreso y no estamos desarrollando como estructura política lo que lleva el apoyo, ¿no?, el acompañamiento a esas denuncias que se hacen. Entonces, eso lleva a un trabajo social que lo debe hacer el partido. Debe haber una coordinación, un enlazamiento entre la dirección municipal, provincial del partido, con sus representantes en los diversos sectores. Y el primer poder público de una demarcación es el ayuntamiento. Entonces, ahí esas denuncias que hacen nuestros compañeros que están en el Congreso Municipal, en la sala capitular, entonces deben ser respaldadas con denuncias de las juntas de vecinos, de los consejos comunitarios, con actividades. Es decir, que eso no se quede nada más en discursos, en ruedas de prensa, en declaraciones en las redes, sino que eso debe tener una correspondencia en la acción popular para poder sacar a este alcalde, que es una especie de turista, es una figura, digamos, exhibicionista, que se apoya en las pocas cosas que está haciendo el gobierno. Mientras tanto, él está invirtiendo o manejando cada año más de 1.700 millones de pesos, que no es mucho dinero, ¿verdad? No da para resolver todos los problemas de un municipio como Santiago, pero es una cantidad importante que tú puedas invertir un 40% en obras, por ejemplo. Estamos hablando de 600, 700 millones de pesos, que debiera verse en un año, en un segundo año. Entonces ya son 1.200 millones en obras. Entonces, este ayuntamiento, esta gestión, pues, nos tiene acostumbrados, como nos tienen los dirigentes y funcionarios del PRM, que son mucha espuma, como diría nuestro líder Leonel Fernández, y nada de chocolate. Uno se queda preocupado, Hipólito, porque el discurso del Partido de la Liberación Dominicana es el mismo que has presentado, de que están también insertos en unos congresos eleccionarios y formando las comisiones y las secretarías que van a atender cada área de interés del país. Igual nos dicen que están en una especie de España boba, y entonces uno dice, pero ¿y la responsabilidad social que tienen los principales partidos de oposición, en este caso Fuerza del Pueblo y PLD? ¿A quién se la dejamos mientras ustedes, que son las dos fuerzas de oposición principal, no se ocupan de hacer la oposición que es necesaria en un partido, en un país democrático y de derechos? También estoy de acuerdo con tu pregunta, es decir, con el fondo de tu pregunta. Ningún partido de oposición gana las elecciones con sus dirigentes sentados en sus casas, ni cogiendo fresco, ni haciendo otras actividades que la pueden hacer en el marco, ¿verdad?, de sus compromisos particulares como personas. Ahora bien, en su rol como dirigentes políticos tienen que
tener definida una agenda de trabajo. Entonces, cuando no hay una agenda de trabajo, que no hay una oposición, que no hay un programa a seguir, entonces se pierde el tiempo en discusiones estériles, en discusiones probablemente internas que debilitan a los partidos y entonces lo hacen apático a lo que es el interés de la ciudadanía. Entonces, ¿se puede permitir eso, sí, la fuerza del pueblo? No. Y más contando con un líder de la experiencia, la profundidad de Leonel Fernández, no tener una agenda opositora en estos momentos. Ángelo Vázquez, el de la antigua Orden Dominicana, pudo reivindicar un tema muy importante ante la inoperancia y el fracaso de la política migratoria del gobierno de Luis Abinader. Levantó unas marchas, reivindicó los derechos de la dominicanidad. A mí lo estudié mucho, le doy seguimiento y me asombra eso. Cómo este muchacho, sin mucha prestancia, sin mucha plataforma de medios, sin una gran trayectoria, puede convertir la defensa de la dominicanidad en un tema al cual el gobierno tiene que prestarle atención y reunir a todo el liderazgo político, porque se nos estaba yendo, por ejemplo, la dominicanidad de las manos y el gobierno de la vista gorda en ruedas de prensa semanales y muchas cosas más. Es decir, sin enfrentar. Los partidos tienen que tener definida una línea de oposición nacional con los temas puntuales del país, pero también una línea local con los temas que le preocupan a cada demarcación. Me parece que son muy buenos los estrategas del gobierno, porque no permitieron que la oposición se montara en eso que tú dices de la marcha por verdad, exigiendo el patriotismo, la defensa nacional. Desarticuló con unas 15 medidas que anunció ese fin de semana y luego llamó a un diálogo nacional con los líderes, con los expresidentes, y no le permitió a la oposición montarse en eso que hizo Ángel. Y no solamente eso, el día que había protesta en la capital, él se fue a toda la frontera, punto por punto, pues buscando quitar impacto a lo que estaba ocurriendo. Quitar impacto a la última marcha. Parece que está bien asesorado estratégicamente. Sí, está. Mientras tanto, anuncian las 15 medidas, ¿verdad? Y un programa que se hizo en octubre del año pasado, de que iban a deportar 10.000 indocumentados cada semana. Sin embargo, vaya a los sectores populares para que usted vea una presencia masiva de indocumentados haitianos, ¿verdad?, que están haciendo vida aquí, que están como Pedro por su casa. Pero se están quejando lo del sector construcción y lo del sector agroindustrial porque no hay mano de obra haitiana para hacer ciertos trabajos que prácticamente ellos son los que están trabajando. Incluso la Asociación de Bananeros de la Línea Noroeste elevó una instancia al presidente pidiendo unos permisos especiales porque están sin obreros, sin manos de obra haitiana. Pero ese es uno de los temas que se están discutiendo en las mesas de trabajo del Consejo Económico y Social. Pero digo que eso contrasta con la idea que planteas de que hay muchos haitianos aquí todavía. Lo que quiero decir es que el gobierno anuncia muchas cosas y no concluye ninguna, no resuelve ni uno solo de los problemas. Sus propias palabras, sus propias políticas quedan en el aire. Y te puse como ejemplo el tema de la deportación de los 10.000 haitianos que no ha cumplido ni siquiera la primera semana. Encima de eso, los abusos, la corrupción que se da en toda esa política de deportaciones saltan a la vista. Este gobierno tiene suficientes motivos para ser sacado de raíz, pero hay que hacer oposición, que es el tema, ¿verdad?, que se está discutiendo aquí, y es la fuerza del pueblo que debe hacer la oposición. Y nosotros estamos, ¿verdad?, abordando estos aspectos porque estamos en el marco de un congreso. O sea, es en este momento en que el partido debe fijar en quién o quiénes, hombres y mujeres de nuestro partido, tienen las condiciones para encabezar ese trabajo de oposición en el partido, que nos permita ir al gobierno, porque ese es el objetivo. Un gobierno viejo, cansado como este, irresponsable, debe ser sustituido por un gobierno nuevo, con transformaciones por realizar, pendiente una segunda ola de transformaciones que representa Leonel Fernández,
transformaciones que ya se hizo una primera etapa y la República Dominicana dio un salto de 26.000 millones de dólares de Producto Interno Bruto, pasar a 80.000, es decir, se construyeron 3 Repúblicas Dominicanas. Y entonces este gobierno lo que tiene al país en retroceso en cada una de las áreas. Fíjense la crisis del SENASA en estos momentos. Si una seguridad social que comenzó en el 2001, se esperan modificaciones para mejorarla, para corregir los errores. Sin embargo, ya el gobierno en su populismo, en su politiquería, entonces ya ha destruido uno de los mejores aspectos, que era el funcionamiento del SENASA, donde están incluidos los pobres del país. ¿Y en qué se sustenta esa denuncia que hizo la Fuerza del Pueblo? Porque las consultas que nosotros hemos hecho, incluso ayer teníamos un director de un centro de salud de los de mayor relevancia de aquí de Santiago, y nos decían: nunca hemos tenido un retraso de SENASA. Nos ha dicho, ha habido problemas de este tipo, de aquel tipo, pero con SENASA nunca hemos tenido problemas de los pagos. ¿Cuál es el fundamento de esa denuncia de una afectación financiera del SENASA? Esta denuncia está debidamente documentada y avalada por pruebas incontestables por parte de los involucrados. Es decir, se ha demostrado una serie de un desorden gerencial. Segundo, manejo político o politiquero de los recursos. Financiero, lo que decía la Fuerza del Pueblo. El manejo financiero. Gerencial y financiero. Exactamente. Pero que tampoco hemos escuchado una respuesta oficial. Claro. Hay retrasos en los pagos a todos los suplidores y a todos los actores que forman Los parte. proveedores. Los proveedores del sistema de seguridad social en lo que Salud, tiene que ver ARS. con el SENASA, exactamente. Entonces, esos temas están ahí. No ha habido una respuesta oficial, ¿verdad? Descartando o descalificando o respondiendo esa denuncia que ha hecho la Secretaría de Salud y de Asistencia Social de nuestro partido. Bueno, eso hace 2 días. Hay que esperar al lunes, que es como el modo natural que el gobierno tiene de llevar al ministro o a los miembros del gobierno involucrados en la cuestión y responde. Entonces, vamos a ver qué nos dice. Vamos a esperar cuál es el nuevo cuento que traerá el gobierno en esa materia. Lo cierto es que tanto en el SENASA ahora, como en el plan social, como en los bonos, ha habido corrupción rampante. Aquí hay más de 80 casos de corrupción que están ahí pendientes, y el Ministerio Público Independiente no ha llamado, no ha condenado, no ha presentado ni un solo expediente acusatorio en contra de ninguno de estos funcionarios, y la corrupción campante. Bueno, y todo esto parece ser, tiene una relación con lo que ha estado ocurriendo en Promesecal también, con las boticas populares, que no han estado llegando los medicamentos, tantos aquellos para personas que demandan con mayor interés e importancia que otros por tener situaciones de salud que son más preocupantes que otras. Las farmacias del pueblo están vacías. No hay esa... Creo que fue en su zona que cerraron una sí, farmacia en la por no zona pagar de Rafael, por no Rafael. pagar el alquiler local. del local. Entonces, fíjense hasta dónde hemos llegado. Es decir, es un gobierno que en los aspectos, en los servicios esenciales que demanda y que debe brindar al pueblo dominicano, porque fíjense, son los pobres de verdad los que necesitan el funcionamiento del Estado para poder mantener la salud, para poder vivir con precariedad, aunque sea, los que se benefician de las farmacias del pueblo, de las boticas populares. Y eso es otro ejemplo de la deficiencia de este gobierno. Nosotros hablábamos hace un momentito de la situación de la alcaldía, el trabajo de la alcaldía y del papel de los concejales en el ayuntamiento. Tenemos ya un trecho en el que no hemos visto una propuesta de la Fuerza del Pueblo para gobernar Santiago, un gobierno local para Santiago. Se ha estado trabajando en el diseño de una candidatura propia de la Fuerza del Pueblo
con miras a las próximas elecciones en Santiago. Sí, la Fuerza del Pueblo tiene un liderazgo dinámico, variado, diverso, que una vez el partido desarrolle su congreso elector, ¿verdad?, y defina un plan de trabajo político, incluyendo la línea de oposición, entonces con ese trabajo social vamos a tener candidaturas propias suficientes para presentarla al electorado. Nuestra alianza es con el pueblo de Santiago y con el pueblo dominicano en sentido general. Nuestro partido tiene toda una 2024 propuestas que se presentó a nivel del programa de gobierno que presentó nuestro candidato presidencial del 2024, el doctor Leonel Fernández, que recogen la esencia de las propuestas nuestras para el desarrollo de la República Dominicana de cara al bicentenario de la República, o sea, el 2044. Y ahí están los pilares, los aspectos fundamentales para que representan la visión de la Fuerza del Pueblo para responder a la sociedad. ¿Pueden ganar en Santiago la Fuerza del Pueblo sin el PLD? Sí, claro. El PLD es un partido que nosotros le deseamos suerte, pero todo el mundo sabe aquí que está en un proceso franco de desintegración y de renuncia masiva de sus dirigentes. En los próximos días, nosotros somos testigos de una serie de dirigentes, no solo que pertenecieron al PLD, o que todavía están, que van a presentar su renuncia, sino incluyendo al partido de turno en el mando. Pues esa es una muestra, Hipólito, de que esos votos son importantes. Y de otros sectores. Son importantes, sí, son importantes, pero es en la Fuerza del Pueblo. Nosotros estamos llamando a todos los que quieran formar parte del nuevo gobierno a venir a la Fuerza del Pueblo. Porque ¿qué es lo que pasa? Que las alianzas que se dan arriba no necesariamente se concretizan en los territorios. Entonces ya hemos tenido experiencias fallidas, muy amargas, de que los dirigentes no cumplen lo que acuerdan los de arriba. Entonces es mejor que estén aquí, que lleguen a la Casa Verde, a la Casa Grande del pueblo, se integren en las actividades, desarrollen tareas, abrirle los brazos, asignarle tareas de trabajo para que se entusiasmen en la Fuerza del Pueblo y sean parte del gobierno. ¿Y usted tiene local aquí en Santiago? Sí, nosotros ¿Dónde? tenemos ahí en los Jardines, yo creo que vivo. No, ahí había uno en la pasada campaña electoral. Era de campaña, pero el local de nosotros está en no sé cómo se llama la calle, la pequeña calle que está cerca frente por Villa Progreso, por ahí está. Por ahí. Es Todos con Leonel, es un local pequeño. Un local todo con Leonel, pero no Fuerza del Pueblo. Pero eso es. ¿Qué pasó, Hipólito? Leonel es el presidente. Hipólito, desde tu análisis político serio, ¿puede ganarle la oposición dividida al partido de gobierno con todas las herramientas que tiene? Es una propaganda del gobierno. La oposición es una y la encabeza la Fuerza del Pueblo. Por tanto, todo el que no está conforme con el gobierno va a venir a la opción que puede ganarle al gobierno. ¿Usted puede ganar sin el 10% del sí, PLD? Que Leonel alcanzó, óigame bien, el 30% del voto electoral. Pero eso está lejos. En las coyunturas. El 50%. Sí, está lejos del 50%, pero si el que tiene el 48% como partido solo, ¿verdad?, que obtuvo el PRM en las pasadas elecciones, porque el 57% lo ganó con los aliados. Si esos aliados vienen todos para acá, si todos los inconformes, si el gobierno pierde como está perdiendo la base social de apoyo, pero eso es improbable. Se va a quedar Hipólito, eso es improbable que todos los aliados del partido de gobierno van para allá. Bueno, ¿y cómo? Pero no todos quizás van a venir, pero hay una parte importante. ¿Para dónde va el partido del ingeniero Estrella aquí? ¿Para dónde va el partido de Miguel de Camps? Pero quizá puedan conquistar a Zorrilla Osuna. Bueno, pero hay... que ha estado inconforme. Zorrilla es parte de los inconformes. Pero porque cada proceso trae sus propias, digamos, situaciones. Entonces, todo apunta a que la opción de cada poder... proceso es diferente, ¿no? Exacto, es diferente. Entonces, el 2028 es el año en que la Fuerza del Pueblo va a asumir
destinos del país, del gobierno, por primera vez. Pero para eso naturalmente hay que trabajar y hay que involucrar, hay que atraer a toda la oposición y hay que abrir el partido y hacer esas alianzas y hay que vincular al doctor Fernández con esos sectores que quizás hay sectores nuevos, emergentes, que son importantes. Se pone Sí, difícil. sí. Yo soy partidario de lo que decía Lenis, o sea, aquí nada más se habla de la figura de Leonel, pero más nada, Leonel, hay que ir creando figuras. Aquí hubo un ausentismo de figuras en las elecciones pasadas, no tenía ni la Fuerza del Pueblo ni el PLD tenían figuras aquí que pudieran contrarrestar o competir con lo del PRM. Nosotros la tenemos, lo que pasa es que no se La proyecta. tienen. No, Es exacto, que a mí no me gusta que eso no se, ustedes tienen, pues, que más no se secreto que proyectaron. Aram y Camilo. Entonces, no se proyectaron, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay que tener un partido activo que trabaje la imagen partidaria y proyecte la marca Fuerza del Pueblo, FP, Fuerza del Pueblo, como lo mejor para todos. En comunicación política, Hipólito, tenerlo y no presentarlo es prácticamente, no tenerlo y tenerlo y no presentarlo es prácticamente lo mismo. Por eso en el plan que nosotros hablamos que es necesario en Santiago y en el país para la Fuerza del Pueblo, hay una línea de incidencia mediática. Es decir, es que ese trabajo y esa labor que hacen los compañeros, cada quien en su área, debe proyectarse, deben sacar la cara y deben salir a defender o ser llevados a defender y a proyectar las ideas que encarna nuestro partido. En cada una de las áreas tenemos los dirigentes. Ahora lo que hay que proyectarlo, por eso se trabaja con una línea dinámica de proyección a nivel de las plataformas de redes sociales y de medios tradicionales audiovisuales de comunicación, de incidencia social y mediática en el país. Mira, volviendo al inicio de nuestra conversación, con tus aspiraciones al municipal, no solamente con propuestas en los medios, hay que hacer un trabajo directo. ¿Qué tú estás haciendo para conseguir el voto el día decisivo? El partido tiene esas 5,000 y tantas presidentes de direcciones de base, están agrupados en direcciones medias. Cada dirección media tiene, en las zonas urbanas, tiene entre 15 y 21 direcciones de base. Y en las zonas rurales y semirurales, entre 7 y 11 direcciones de base. O sea, esas direcciones medias, que son las estructuras que aglutinan a las direcciones de base, tienen unos líderes, tienen una serie de dirigentes y nosotros estamos bebiéndonos el café del pueblo, así le llamamos. Y en esos conversatorios les explicamos cuáles son las ideas que tenemos, cuáles son nuestras propuestas, en el caso de que que nos escojan para presidir el partido. Y nosotros entonces le explicamos cómo es que un partido debe funcionar, escuchamos también sus ideas, sus inquietudes, cómo podemos superar los problemas que tuvimos en las diferentes áreas del trabajo partidario y se va construyendo una especie de clamor verde de que Hipólito Martínez debe ir a la presidencia municipal de la Fuerza del Pueblo o a cualquier otra posición que se considere, porque la gente lo dice, a ti no te pueden dejar fuera porque tú tienes ideas claras y sabemos que eso se va a llevar a la práctica porque lo que tú dices lo cumple. Tomando en cuenta la reacción y los compromisos que quizás han hecho esos dirigentes, ¿cómo está la situación tuya en estos momentos en un porcentaje? ¿Ha medido el apoyo? No se ha hecho una medición, digamos así, técnica, científica, formal. Pero tú has deducido por lo menos lo que tú deduces. Yo siento un apoyo mayoritario, obviamente, suficiente para ganar. Para ganar. Muy bien, pues gracias, Hipólito. Gracias, Frank y Lenis. Hipólito Martínez ha estado con nosotros en este café de Diario 55, cerrando la semana. Como escucharon, es aspirante a la dirección municipal de la Fuerza del Pueblo aquí en Santiago. Es de la dirección central de este partido, además pues docente, comunicador, un gran amigo de esta casa, Hipólito, a quien deseamos los mejores éxitos y la mejor de la suerte en este proceso que, ¿verdad?, está en curso, está en desarrollo, el congreso que están desarrollando. A ustedes gracias por acompañarnos en nombre de Lenis Tejada Betancur,
Adalberto de León en la producción general, Frank Rodríguez y todos los que somos parte del 55 en las mañanas. Agradecemos su sintonía. Nosotros regresamos el lunes. Dios delante. Buen fin de semana. Después de la misa aquí nos juntamos.